¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase. Eh, Me da mucho gusto. He estado recibiendo en la semana diferentes trabajos de cada uno de ustedes y vamos avanzando, creo que de una manera bastante ordenada y bastante bien, lo cual me da a mí mucho gusto y me da también mucho gusto el hecho este, de que ya me estén mandando, de que tengan ustedes muchas inquietudes. Entonces, la clase que vamos a trabajar el día de hoy va relacionado precisamente a la siguiente etapa que tienen ustedes ya programadas en su Google Classroom. Las dos presentaciones del día de hoy ya se encuentran a partir de este momento, ya se encuentran en toñu.home.blog, que es donde están nuestros apuntes. Desde ahí ya los pueden ustedes ir bajando, ya están completamente ya listos, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar nuestra clase. Pero tantito es que me interesó. Bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestra clase. Diseño de proyectos de investigación y elaboración de marcos teórico-metodológicos. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Voy a tratar de irme rápidamente con este tema para que pasemos a la siguiente parte, que es la que me interesa un poco más destacar. Así es de que vamos a empezar a trabajar. Un momentito, vamos a admitir a Caro y a Sofía. Ok, entonces ahí vamos. Bueno, tenemos la división de la ciencia. La ciencia se encuentra dividida, como ya hemos platicado por ahí en algún momento, en lo que teníamos nosotros pendiente, por su naturaleza y por su uso. Cuando nosotros dividimos a la ciencia por su naturaleza, vamos a tener lo que son eh, ciencias formales, lo que son la idea, lo que son ciencias formales, donde generalmente se manejan ideas y formas, como la lógica, como son las matemáticas. También vamos a tener a lo que le llamamos nosotros ciencias fácticas o basadas en hechos, en facts, en hechos, en eventos. Y ahí vamos a tener las ciencias naturales y las ciencias sociales, que en este caso es parte de lo que nosotros estamos marcando como parte global de nuestros estudios de investigación. También la ciencia puede ser dividida, puede tener una taxonomía basada por su uso en básica, pura o fundamental, donde el objetivo principal es el descubrir el conocimiento para esclarecerlo y desarrollar con esto la teoría. Y por otro lado, puede ser ciencia aplicada. En la ciencia aplicada lo que buscamos es resolver problemas prácticos inmediatos, adaptación de la teoría de alguien o de algunos estudios que haya realizado algún investigador y aplicarlo para solucionar problemas. Entonces, en este caso, ambos casos se encuentran completamente, pueden ser utilizados, aunque por lo general, bueno, vamos a trabajar sobre ciencias fácticas basadas en hechos y sobre ciencia aplicada, es decir, vamos a tratar de resolver problemas prácticos inmediatos, en este caso en el tema de las pequeñas y medianas empresas. La ciencia, pues como ya hemos platicado, la ciencia es un método, pues básicamente tenemos un tema central, una parte central, que está formada por el cuerpo de ideas y de conocimientos. A partir de ahí, con la aplicación como base del método científico y la contrastación empírica, la demostración lógica, nosotros podemos tener dos tipos de vertientes. Si partimos de la contrastación empírica, lo que vamos a buscar es una realidad empírica y eso nos va a llevar a ciencias fácticas. En este caso, uno de los caminos que nosotros podemos utilizar en nuestras investigaciones, aunque también se puede hacer una demostración lógica, lo cual nos va a llevar a una realidad no empírica
y nos va a llevar al desarrollo de ciencias formales. El método científico lo habíamos tomado en el segundo, tercera clase y básicamente ya de una manera más sencilla era percibir un problema o una dificultad, identificar y definir esa dificultad. Espérame tantito, voy a admitir a los que... Ahí van Reyes, ya está. Esa dificultad, vamos a dar soluciones propuestas al problema, donde vamos a generar nuestras hipótesis, vamos a hacer la deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas y vamos a hacer la verificación de la hipótesis. Esto nos lleva a tener dos tipos de paradigmas, es algo muy importante y muy interesante que nosotros tenemos que definir. Esos paradigmas son nuestro paradigma cuantitativo y nuestro paradigma cualitativo. Voy a definir primero el cualitativo, dado que pudiese ser, por ahí podríamos tener una mezcla de cualitativo y de lo cuantitativo. Entonces dice, vamos a empezar con el cuantitativo. En el cuantitativo vamos a priorizar los métodos cuantitativos, a medir, a contar cosas. Vamos a buscar hechos observables. Vamos a buscar interrogar sobre las causas y generalmente lo que ocupamos es el positivismo lógico. Es decir, vamos a buscar los hechos o causas de los fenómenos sociales y vamos a dejar de un lado los estados subjetivos de los individuos. Y se centra en el control de la medición. Básicamente vamos a medir, vamos a tener algunos valores, vamos a utilizar la estadística, vamos a utilizar una serie de herramientas que me permitan medir, cuantificar y tener básicamente cada uno de los elementos que me den, déjenme, le doy a admitir a todos, ahora sí, que me permitan medir, ¿no? Por otro lado, el paradigma cualitativo, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando, me permite priorizar los métodos cualitativos. Vamos a buscar la comprensión del problema, vamos a tratar de comprender el problema desde el punto de vista del sujeto, algo muy importante que nosotros tenemos que ver desde este punto de vista, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver todo lo que se está realizando desde el punto de vista del sujeto. Y vamos a tratar o vamos a interrogar sobre el significado del problema. Vamos a tratar de ver qué es lo que hay, qué no hay, qué existe, qué no existe. Generalmente, este tipo de paradigma de investigación cualitativo está basado en el fenomenologismo, aunque vamos a ver algunas vertientes interesantes. ¿Qué es lo que hacemos basados en el fenomenologismo? Que es comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Y el análisis que vamos a utilizar se va a centrar en la contextualización. En el paradigma cuantitativo, lo que se busca es destacar lo objetivo. Se ubica fuera del problema. En el caso particular va a generar leyes generales. Se va a tratar de ser general a múltiples casos. Vamos a buscar que sea deductivo. Su fin específico del método del paradigma cuantitativo es el resultado. Y el experimento que se está generando, que se está desarrollando, debe de ser repetible. Eso es una característica importantísima. La gente que no puede publicar en una revista JCR o de una talla grande es porque no tiene cómo, no muestra cómo hacer repetibles sus datos ni cómo compararlos. Eso es importante. Busca tener datos sólidos en una comparación y busca analizar la realidad como algo que me permite generar estabilidad del conocimiento. En nuestro paradigma cualitativo vamos a tratar de destacar lo subjetivo. Eso es algo muy interesante porque el rey en este tipo de análisis es la subjetividad. Asume una perspectiva desde adentro. En el caso particular vamos a tratar de explicar su contexto. Los resultados no pueden ser generalizables porque son aplicados a casos muy concretos y muy particulares. No es deductivo, sino es inductivo a partir de comparaciones. Su fin es el proceso. La situación no es experimental, sino es única. Y vamos a buscar la profundidad de los datos y analizar la realidad como en movimiento. Eso es muy interesante.
Basándonos en esta obra, que es la teoría de investigación de la comunicación de masas de Lozano Rendón y de José Carlos, que pueden ustedes buscar en la literatura. De todas formas, estos apuntes ya están en las notas, en sus apuntes normales. Entonces, basándonos sobre esto, vamos a tener dos enfoques, uno positivista y uno empirista, el cual es funcionalista, conductista y administrativa. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice en este tipo de estudio? En este tipo de estudio se enfoca la investigación como un método general de las ciencias naturales. Busca leyes generables intercambiables, busca leyes universales, exige que el científico sea neutral, propone el empirismo como método, parte de la perspectiva funcionalista, no cuestiona el rol de los medios de distribución desigual de poder. Tiene en su enfoque crítico sobre esta área, sobre los estudios de comunicación de las masas, estudia la comunicación dentro de un amplio contexto social, cuestiona el rol de la comunicación en la desigualdad económica y el poder político, y sus partidarios no son neutrales, se comprometen con el cambio social y se cuestiona el rol de los medios en el reforzamiento de la ideología dominante. En la misma obra, basado a la investigación cuantitativa, indican o expresan que las observaciones son cuantificables y susceptibles de análisis estadístico, que este tipo de investigaciones buscan detectar tendencias generalizables, que siguen el mismo protocolo para llegar a los mismos resultados y que la observación se limita a conductas o actitudes manifiestas. En la parte de la investigación que nosotros nos enfocamos más primeramente, aunque vamos a tener por ahí enfoques de tipo mixto que manejan ambos tipos de características. En las cualitativas se rechaza la cuantificación y la generalización de los hallazgos a grupos muy amplios de personas. Se prefiere profundizar en pocos casos de estudio. Atención, se prefiere profundizar en pocos casos de estudio y tratar de penetrar en los niveles connotativos y latentes de las personas o de los mensajes o de los medios. Esto es algo interesante porque me va a permitir tener una mayor avance en mis diferentes tipos de procesos. Esperen un momentito, voy a aceptar a alguien. Bueno, vamos a continuar. Listo. También trata de penetrar en los niveles connotativos y latentes de las personas o de los mensajes o de los medios. Es muy interesante esta obra, Teoría de la Investigación de la Comunicación de las Masas, de Lozano Rendón y José Carlos. Pueden ustedes consultarlo como una referencia interesante porque maneja de una manera muy sencilla y muy concreta qué es lo que se está manejando, ¿no? Entonces, esto nos ayuda. Entonces, en relación a esto, como a manera de resumen, vamos a tener dentro de las teorías positivistas o cuantitativas el experimento como primera figura, la encuesta como segunda figura, el análisis de contenido como tercera figura. Es muy interesante. Mientras que en procesos o técnicas críticas o cualitativas, vamos a tener a la entrevista en profundidad, a la observación participante, al análisis semiótico o estructuralistas y la historia oral. Esas son las características principales en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Entonces, si vamos a trabajar sobre una investigación de tipo cualitativa, tendremos que basarnos sobre estos instrumentos que son instrumentos universales de este tipo de cuestiones. Entrevista en profundidad, observación participante, análisis semiótico o estructuralistas e historia oral. Bueno, entonces el investigador debe de definir el tipo o nivel de investigación a realizar. ¿Y en qué se trata definir el tipo de investigación a realizar? Pues vamos a ver, o sea, como el encargado o el responsable de definir el tipo de investigación es el investigador,
el investigador es responsable de ver cómo se encuentra el estado actual de este tema de investigación que le está manejando. Si es de frontera, si es completamente nuevo, si es una aplicación, si, bueno, una serie de cosas. También se tiene que definir cuáles son los objetivos de la investigación y cuál es el enfoque que el investigador pretende dar a un estudio. Podríamos tener diferentes temas, por ejemplo, emprendedurismo social, y tenerlo de diferente tipo de enfoque. Entonces, esto hace que se manejen diferentes tipos de estudios sobre un tema en particular. Los métodos o modos de investigación generalmente van basados sobre métodos integrales, basados sobre la inducción y la deducción. Y en el caso de los métodos cualitativos, vamos a tener la acción participativa, en el caso de la investigación, o bien algo que llamamos investigación etnográfica, que es por grupos de trabajo. Ok, déjenme ver tantito. ¿Qué está pasando aquí? A ver, espérame tantito, déjenme ver qué. No sé qué me está marcando. No sé qué me marcaba, pero bueno, no importa. Ok, métodos integrales, inducción, deducción, y cuantitativos, la investigación tradicional basada en la deducción. Entonces, solo estamos basándonos en la inducción. Bueno, y dentro de la clasificación de los tipos de investigación científica, vamos a poder tener esta taxonomía. Esta taxonomía dice, tipo de investigación histórica, donde analizamos eventos del pasado y buscamos relacionarlos con otros del presente, algo muy interesante. Hace algún tiempo, bueno, básicamente hace 2 semestres, conocí una investigadora de la UNAM que trabajaba sobre educación, pero lo que ella analizaba no eran los métodos de educación, ni pedagogía, ni didáctica, ni nada por el estilo. Lo que ella estaba trabajando, o lo que trabajaba esta investigadora en sí, era la historia del pupitre, la historia de las bancas, la historia del pizarrón, o sea, algo muy interesante desde el punto de vista educativo, y analizaba, pues, en el momento que surge, en el momento que se desarrolla, y pues, en este momento. Un minutito. Vamos a agregar a Griselda. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí me están escuchando todos? Sí. Bueno, vamos a continuar. Documental. Muchas gracias. La documental, analizamos información escrita sobre el tema objeto de estudio. Vean, analizamos información escrita, también es válido. Yo puedo hacer una investigación en la cual yo quiero trabajar o empezar a analizar qué fue lo que se está haciendo, qué fue lo que han escrito en los últimos 5 años diferentes investigadores sobre un tema en específico y sacar todo lo que han hecho, tesis, artículos, todo lo que tienen ese tipo de investigadores para tener ese tema de estudio, actualizarlo, definirlo, incluso agruparlo. El hacer un review, una revisión, un artículo de revisión, es algo que muchísimos journals, digamos que valoran, porque no cualquier persona se dedica a leer lo que ya hicieron otros, a hacer una clasificación, una validación, una serie de cosas, algo muy interesante. Pero bueno, también puede ser descriptiva, que está basada en reseñas, rasgos, cualidades, atributos de una población, un objeto de estudio. También puede ser correlacional, mide el grado de relación entre las variables de la población estudiada. También puede ser explicativa, da razones del porqué de los fenómenos. Puede estar basada en estudio de casos, algo muy interesante, pongan atención ahí, porque muchas de las investigaciones que me hicieron ustedes llegar están basadas precisamente en el estudio de casos, analizar una unidad específica de un universo poblacional y darle validez, es algo interesante. Seccional, recoge información del objeto de estudio en oportunidad única. Longitudinal, compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una misma población con el propósito de evaluar los cambios. Y experimental, donde vamos a analizar el efecto producido por una acción o por una manipulación de una o más variables independientes sobre otras variables dependientes. Entonces, en la investigación vamos a tener que trabajar con algo que le vamos a llamar proceso de indagación. Esto nos va a permitir generar el conocimiento científico.
Entonces, en las fases de investigación que nosotros vamos a poder utilizar o que vamos a manejar de manera general, vamos a tener lo que es la planificación, lo cual está basado en un protocolo, una ejecución, que es la realización de la investigación, y el informe final o la socialización de los resultados. Esas son las fases de investigación de cualquier tipo de investigación. Protocolo, realización de la investigación e informe social. Que en este momento ustedes se encuentran en la parte de la planificación o del protocolo, razón por la cual es muy importante, debido a que si ustedes cuentan con un buen protocolo, las fases de ejecución y de informe final serán mucho más fáciles. Si ustedes se fijan y analizamos las tres columnas, la columna más complicada es la columna del protocolo. ¿Por qué? Porque vamos a generar ahí cuatro aspectos importantes, muy importantes. Aspectos conceptuales. ¿Cuál es el problema que se va a investigar? ¿Cuál es la base teórica del problema? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Y cuáles son las variables? En la mayor parte de los trabajos que hemos recibido nosotros, estamos ahorita todavía en esta parte de lo que es el aspecto conceptual. En la parte de aspectos conceptuales, la mayor parte de ustedes me han mandado sus trabajos hasta justificación. Entonces, si ustedes se fijan, podemos completarlos como los objetivos, la hipótesis del trabajo y las variables que ustedes van a trabajar. Vamos a admitir a alguien más, un momentito. Creo que ya está. Bueno, también vamos a tener que definir en esta parte del diseño del protocolo el material, el diseño de investigación, nuestro universo, nuestra muestra, nuestro grupo de control y experimental y el diseño de la maniobra de intervención. Esto lo vamos a ir manejando poco a poco. Tenemos que desarrollar también métodos para el manejo de información, que es aquellos métodos e instrumentos de recolección de datos, que son el siguiente tema que vamos a ver a continuación después de esto, el plan de tabulación y análisis, y vamos a trabajar aspectos de organización. Ahí ustedes tienen que manejar, el cronograma de actividades, sus recursos humanos y materiales, qué van a adquirir, qué van a necesitar, su financiamiento, riesgo de la investigación y sus referencias bibliográficas. Entonces, vean, en este marco tenemos ya la parte de la planificación del protocolo ya más en forma, y podemos nosotros decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que llevar en el protocolo? 4 fases principales: aspectos conceptuales, material, métodos para el manejo de información y aspectos organizativos. Entonces vamos a tener problema a investigar, base teórica del problema, justificación, objetivo, hipótesis y variables. Diseño de la investigación, que es lo que estamos trabajando en este momento, de hecho. Universo y muestra, grupo de control experimental, diseño de la maniobra de intervención, métodos e instrumentos de recolección de datos, plan de tabulación y análisis, cronograma de actividades para 2 semestres, atención, para 2 semestres nada más, recursos humanos y materiales, si van a ocupar a otra persona, ustedes solitos, no sé, qué van a ocupar, un estudio, no sé, dependiendo de lo que ustedes van a realizar, financiamiento, eso también es muy importante porque a lo mejor tienen un buen tema, pero si no cuentan con los recursos para poderlo manejar, pues va a ser un poco complicado. Riesgo de investigación y referencias bibliográficas. Después de esto, cuando ustedes hayan entregado esto, más adelante, que ya lo tendrán que ver directamente con sus directores de tesis, vamos a trabajar la parte de la ejecución. En la parte de la ejecución tenemos lo que es la recolección de los datos, el procesamiento, análisis e interpretación de los datos. Son pocas cosas, pero no son tan simples, tienen su complejidad. Vamos a tener que hacer las recomendaciones y las conclusiones. Y en el informe de socialización de resultados o de su informe final, vamos a hacer la presentación de los resultados, vamos a hacer la distribución de un resumen, los principales resultados, las reuniones de trabajo, los medios de comunicación masiva, pósters, folletos de divulgación, videos, artículos científicos de divulgación y eventos académicos que dan sustento, que dan validez a su informe final o a su
a su examen, casi su examen de grado, es lo que nosotros manejamos aquí. Entonces, esta parte, estas tres partes, también deben ir en su cronograma. Toda la parte de lo que es su planificación, la parte de su ejecución y el informe final. Y nos encontramos actualmente en esta etapa que se llama diseño de estudio. Diseño de estudio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Igual, en todos los procesos administrativos, en la administración, sabemos nosotros que los procesos de administración nos dice que tenemos, me voy a apurar porque me dice que tenemos ya nada más 40 minutos y tenemos 10 minutos de clase. Esta cosa ya me limita a 40 minutos. Si me limitan, les puedo mandar otros. Ahorita vemos. Bueno, entonces, diseño de estudio. Es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Tipos de estudio. Por el control de la maniobra experimental, observacional o experimental, por la presencia de un grupo de control, descripción o comparativo, por el número de mediciones de fenómeno transversal o longitudinal, por la captación de la información en el tiempo retrospectivo o prospectivo a un futuro, por la dirección del análisis, de la dirección del análisis, causa-efecto o efecto-causa, y por la ceguedad en la aplicación y elevación de las maniobras, abierto o cerrado. Los vamos a clasificar en observacionales, descriptivos, casos de estudio, serie de casos, transversal descriptivo y cohorte, analíticos, que son transversales comparativos y cohortes, experimentales, que son pre-experimentos, cuasi-experimentos y experimentos puros. Y de acuerdo al libro que ustedes ya tienen en sus apuntos, que es de Hernández Sampieri, Roberto Ed, Metodología de la Investigación, que ya tienen ustedes en sus apuntes, en los momentos de la investigación científica son 5. 1, la idea de investigar. Tengo ya la idea, la tengo que desarrollar. 2, vamos a plantear el problema. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Los objetivos y la justificación. Nos encontramos ahorita de acuerdo a Sampieri en este momento. Pero tenemos que generar un marco teórico, el cual no es tan simple, en el cual vamos a definir nuestro nivel de investigación, el cual va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, y después de eso vamos a generar nuestra hipótesis y con ello nuestras variables de operacionalización. Vamos a seleccionar un diseño observacional o experimental. Vamos a plantear nuestro universo, a generar las muestras, qué tipo de muestra es, si es probabilística o no probabilística. Vamos a ver nuestro muestreo, aleatorio, sistemático, estratificado por cuotas, conveniencia, basado en expertos, a priori, bayesianos, etc. Y vamos a trabajar la recolección de datos a través de instrumentos que ya tenemos bien planteados de acuerdo al tipo de metodología que se vaya a plantear, ya sea cuestionario, la entrevista, observación participativa, etc. De ahí daremos a la analización al análisis de datos, la presentación de resultados, el informe de investigación, y con esto tendremos en nuestro informe de investigación final nuestra tesis, un artículo científico, una serie de ponencias o una serie de cuestiones. Hasta ahí llevamos la parte básicamente de lo que sería la investigación cualitativa. Ok, tenemos 6 minutos en este momento aquí porque esta cosa ya me limita a 40 minutos. Antes no teníamos esto, me permitía trabajar todo lo que sea, pero tengo que actualizarla. Entonces, bueno, primero que nada voy a parar la clase hasta aquí y voy a terminar la sesión. Voy a primero a parar la grabación. Y ahorita voy a volver a publicar la siguiente clave del meeting para que puedan ustedes ingresar de nuevo y continuemos con la segunda parte de la clase, ¿ok? Entonces, hasta ahorita no tenemos preguntas ni nada. Entonces, ahorita aquí me marca que mi tiempo son de 5 minutos y entonces,
pues voy a sacarlos, vamos a salir todos. De hecho, en este momento yo estoy parando la grabación para tener la lista.